Muy bien, ya estamos aquí grabando. Vamos a volver a la diapositiva. Bien. Yo quiero dejar algo claro y es por qué Jesús es el Mesías, ¿cierto? El ungido, el Cristo. Bien. Usted ha escuchado hoy, o por ejemplo, la semana antepasada, la semana de Pascua, usted escuchó por allí, ¿sí? A manera solamente de comentario, porque no es del resorte de nuestra enseñanza, pero usted escuchó por allí que para los judíos hay un candidato a Mesías, ¿cierto? Hay un candidato. No es que sea el Mesías, es un candidato al Mesías, ¿cierto? En ese mismo sentido, ¿qué es eso del Mesías? ¿Qué es el Cristo? Usted llama al Señor y dice el Mesías, pero ¿por qué es el Cristo? ¿Cierto? Y vamos a entrar a analizar, ¿cierto? Ese aspecto de manera muy desglosada y muy pertinente a nuestro caso. Bien, observen con mucha atención. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías porque Él cumplió las Escrituras. Bien, Jesús es el Mesías, no solamente porque Él cumplió las Escrituras, en Él se cumplieron las Escrituras. Bien, y porque Dios dio testimonio de que Él era el Mesías. Bien, y vamos a entrar a analizar esos aspectos importantes. Esta palabra consumado es o todo está cumplido, ¿cierto? Consumado es o todo está cumplido, tiene dos significados importantes. Bien, la primera, que la deuda está pagada en su totalidad. Bien, la deuda está pagada en su totalidad y que en el Hijo de Dios, en el Hijo de la Virgen María, se cumplieron todas las escrituras. Todas, no faltó alguna. Todas las escrituras se cumplieron acerca de la persona, ¿cierto? Del Hijo de Dios o del Hijo de la Virgen María. Entonces vamos a comenzar. Yo ahí tengo algunos textos que puse de presente. Entonces vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 27, versículo del 46 al 50. Voy a correr en este aspecto. Anote estos textos. Mateo capítulo 27, versículos del 46 al 50. Esta porción de la escritura, ¿sí? Esta porción, ¿cierto? De este videoclip que les presenté con anterioridad, ¿sí? Reflejan lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Entonces vamos a mirar primero y vamos a comenzar con Mateo. Mateo 27, versículos del 46 al 50. Dice la escritura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja. Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamó a gran voz, clamó a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, este aspecto, ahorita más adelante, si Dios lo permite, vamos a entrarlo a analizar. Vamos a mirar ahora lo que nos dice Marcos 15. Si alguien de pronto que me ayude con Lucas 23, versículo 46, y alguien que me ayude con Juan capítulo 19, versículo 30. Bien, yo voy a ir al Evangelio de Marcos. Vamos por orden. Yo tengo Lucas 23, 46. Listo, entonces, apenas termine Marcos, vas a leer Lucas. ¿Listo? Vamos a leer Marcos 15, ¿cierto? Versículo del 34 al 37. Dice, y la hora novena, a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y ocurrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniendo una caña, le dio a beber diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, es decir, murió. Muy bien, ahora sí, Lucas.
Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Gracias, Lady. ¿Quién tiene Juan 19:30? Pastor, ¿puedo leer? Sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien. Gracias. Observen con mucha atención, ¿cierto? Ese videoclip, ¿cierto? Ese videoclip que observamos hace un momento, nos deja como claramente lo que sucedió en los 4 evangelios. ¿Listo? En los 4 evangelios. Todos teniendo claramente, ¿cierto? O rindiendo su testimonio de acuerdo a lo que vieron, ¿cierto? Y a lo que oyeron en su momento. Muy bien. En ese sentido, vamos a observar con mucha atención qué significa la palabra Cristo o Mesías. ¿Qué significa la palabra Cristo o Mesías? Significa ungido, ¿correcto? Significa Mesías, ¿correcto? O Mesías. ¿Con qué se sabía que una persona era ungida o Mesías? Era con aceite, ¿correcto? Con aceite. Bien. El aceite representa la unción del Espíritu Santo cuando viene sobre la persona para hacer una tarea en específico, ya sea en el ministerio o en el servicio al Señor. Eso es lo que significa Mesías, es decir, en otras palabras, significa ungido. Bien. Y esta palabra es utilizada para 3 clases de personas. Para 3 clases de personas. Bien. Es única y exclusiva para 3 clases de personas. Bien. La primera. Bien, el micrófono. Perdón. Observen con atención. Esta es aplicada solamente para 3 personas. La primera. Para sacerdotes. Bien. Para los sacerdotes. Vamos a mirar con atención lo que nos dice Levítico. Anote el texto. Levítico capítulo 4, versículos 3, versículo 5 y versículos 16. ¿Listo? Voy a leerlo. Usted anótelo, correcto, y no se pierda la enseñanza. Dice la escritura. Si el sacerdote ungido, observe que la palabra ungido quiere significar Mesías. Entonces, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, ¿cierto? Que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Observe con mucha atención cuál es la función del sacerdote. La función del sacerdote es interceder a favor del mismo, ¿cierto? Y a favor de el pueblo o de terceros. Esa es la función del sacerdote. Bien, miremos con mucha atención lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35 y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Observe con mucha atención la premisa del profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido, es decir, es Mesías, ungido todos los días. Es decir, que el Espíritu de Dios está sobre la persona de quién? Del Señor Jesucristo. Esta profecía, ¿sí? Esta profecía se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Ojo, recuerde usted que tenemos al Verbo, a Jesús el hombre y al Señor Jesucristo. Esta se cumple en especial en la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón, usted y yo hoy tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿correcto? Usted y yo tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Por esa razón Jesús o el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es sacerdote. Bien. Por esa razón quiero dejar aquí un aspecto importante. Quiero dejar aquí un aspecto importante y voy a volver a reiterar el texto del versículo 35. Por eso dice, y yo me suscitaré, ¿cierto? O un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Dios había establecido un sacerdocio a través de Moisés, ¿sí? Y era el sacerdocio levítico o de Aarón, ¿sí? Ese sacerdocio tenía un montón de defectos. Por esa razón, el Señor no lo estableció por la orden arónica o el sacerdocio de Aarón, sino lo especificó, ¿cierto?, a través del sacerdocio de Melquisedec. Por esa razón, usted y yo tenemos hoy un sumo sacerdote. Y por esa razón, ¿cierto?, Él está ungido, por eso es Mesías. Recuerde tres cosas. Que la palabra Cristo se aplica solamente para tres personas. Primero para el sacerdote, ¿cierto? Segundo para el profeta y tercero para los reyes. Ya vamos a ver eso con mucha atención. Muy bien. En ese mismo sentido, observen con atención. Bien, observen con mucha atención este texto. Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 19. Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 19. Entonces dice la escritura. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bien, quiero dejar esta premisa aquí sobre la mesa. Y es que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Ese es un sacerdote que traspasó los cielos. Recuerde usted algo bien interesante, ¿sí? Recuerde usted algo bien interesante. El tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo de Dios, ¿sí? Ese tabernáculo que en su momento funcionaba a través del pueblo judío y cuando el Señor lo instituyó, ¿cierto? A través de Moisés. Ese tabernáculo tenía una división especial. Tenía una división especial. Esa división era el lugar santo y el lugar santísimo. Y estaba dividido por un velo, ¿sí? Estaba dividido por una gran cortina, ¿sí? Estaba dividido por esa gran cortina. Aquí hay algo bien interesante y es que cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Se rasga el velo de arriba hacia abajo, ¿sí? Se rasga el velo de arriba hacia abajo. Y eso es lo que nos permite a nosotros, es decir, a usted y a mí, entrar al trono de la gracia, entrar a la presencia de Dios. ¿Bien? ¿Por medio de quién? De la persona de Jesús de Nazaret. Bien, por esa razón rompió el velo, es decir, accedió a los cielos directamente. ¿Se observa? Vamos a mirar lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 15. Dice la escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, observe, el velo que había en el tabernáculo, ¿cierto? Impedía, ¿cierto?, a toda persona traspasar el lugar santísimo. No podía entrar a ese lugar santísimo. De hecho, el sacerdote una vez al año tenía que ir amarrado con unos cascabeles, ¿sí? Y si el sacerdote estaba en pecado, cuando entraba al lugar santísimo y si dejaban de sonar los cascabeles, se moría. Así de sencillo. Pero hoy tenemos un sumo sacerdote que no solamente rompió el velo terrenal, sino que en este caso, traspasó los mismos cielos. ¿Sí? Traspasó los mismos cielos. Por eso dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa razón, la función del sumo sacerdote, ¿cuál es? Interceder por usted y por mí. El Señor Jesucristo, al ser sumo sacerdote, intercede por usted y por mí, como lo hacía en la antigüedad de los sacerdotes, que intercedían por el pecado de ellos mismos y por el pecado del pueblo. Aunque nuestro sumo sacerdote fue sin pecado, es decir, él no tiene necesidad de presentarse y decirle al Señor, perdóname, porque él fue sin pecado, ¿cierto? Pero sí intercede por nosotros. ¿Se observan? Por eso es importante. Por eso es importante, y discúlpenme si soy reticente en este punto. Jesús de Nazaret, ¿cierto? Hoy la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Es sumo sacerdote porque Él es Mesías. Y recuerde que la palabra ungido significa Mesías o Cristo. Por eso, esa profecía, voy a devolverme un poquito a la profecía de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, y esa profecía me fascina, porque aquí el Señor dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido, es decir, Mesías, Cristo, todos los días. ¿Se observan? Por eso se cumple esa palabra. Muy bien. En ese sentido, miremos con mucha atención lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versículos del 4 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos del 4 al 10. Nos dice la Escritura. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios mismo, ni siquiera fue por el hombre, y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se observan? Por eso el Señor Jesucristo se presenta, ¿cierto? Como el sumo sacerdote ante el Padre. No solamente es rey porque está sentado a la diestra del Padre, sino que adicionalmente es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Eso para que tengamos esta precisión. Muy bien. La palabra ungido también se aplica, o Cristo se aplica para el profeta, para los profetas. Bien. Eso es importante para que tengamos allí claro. Entonces, a los profetas también se le denominan los ungidos de Dios, a los profetas. Muy bien. Observen con mucha atención lo que nos va a decir Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y versículos 18. Observen con atención. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Observe con mucha atención. A él oiréis. Profeta, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Es decir, este aspecto importante del versículo 18, observen con lo que voy a decir. Dios a través de Moisés, ¿cierto? Les dio la ley. Bien, les dio la ley. Les dio mandamientos, les dio leyes, les dio decretos, ordenanzas, preceptos, etcétera, etcétera, a través de Moisés. De igual forma, ¿sí? En la persona de nuestro Señor Jesús, Él es nuestro profeta. ¿En dónde están contenidas las palabras, cierto?
que Dios pondría en su boca y que hablaría, ¿cierto? Para que pusiéramos por obra. Eso está contenido en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Allí está contenido. A eso se le denomina la ética del creyente. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. No la ética, sino referente a lo que el Señor aquí estableció. Observen con mucha atención. Salmo 105:15. Salmo 105:15 nos dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vuelvo y reitero el texto. No toquéis, dijo, a mis ungidos. ¿Cuáles ungidos? Pues los profetas. Ni hagáis mal a mis profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 16. Observen con atención. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Aquí está hablándole, hago la precisión, ¿no? Aquí le está hablando Dios a Elías, ¿no? A Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey, por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nim, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, observe, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Se observan? Entonces es importante, la palabra Mesías es ¿por qué? Es para sacerdotes y para profetas. ¿Correcto? Para profetas. ¿Cómo se cumple eso en la persona de nuestro Señor Jesús? Vamos a mirar. Jesús es el profeta. Jesús es profeta. ¿Correcto? Hechos capítulo 10, versículos 22 al 26. Hechos capítulo 10, versículo 22 al 26. Dice la escritura. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Es impresionante lo que está diciendo aquí en boca, ¿cierto?, de los apóstoles del Señor. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, observen con mucha atención el versículo 26, y a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es la función del profeta? La función del profeta es traer en arrepentimiento el pueblo al Señor. Observe, la función del profeta es traer en arrepentimiento, ¿cierto? Conversión y fe al pueblo para con el Señor. Esa fue la función del Señor. Vamos a mirar con mucha atención esos aspectos. Antes de entrar en ese asunto, ¿cierto? Miremos cómo el Señor fue ungido como profeta. Vamos a mirar esos aspectos importantes. Cómo el Señor fue ungido como profeta. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Porque sin la unción del Espíritu Santo no puede hacer el trabajo. Requerida de la unción del Espíritu para hacer el trabajo. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Observe que aquí Juan el Bautista, ¿cierto? Está predicando del bautismo en agua para arrepentimiento. Bien. Observe el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo, observen con mucha atención ahora lo que nos dice Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Lucas,
capítulo 4, del 16 al 30. Es decir, que requiere del Espíritu Santo para hacer el trabajo. ¿Bien? Se requiere. Usted y yo no podemos hacer el trabajo. Observe, ustedes por esa razón somos cristianos. ¿Qué significa cristianos? Pequeños cristos o pequeños ungidos. Eso es lo que significa ser cristiano. Cris, que significa ungido. Anos, que significa pequeño. Pequeños cristianos. Pequeños ungidos. Y sin la unción del Todopoderoso, el trabajo que usted y yo hagamos no nos sirve de nada. Porque quien hace la obra es el Espíritu Santo, no usted, ni yo. ¿Se observa? Observen con mucha atención. Solamente quiero dejar ese paréntesis allí chiquitico. Dice la Escritura, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Cristos, Mesías, ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que en la persona del Señor Jesucristo se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta en Isaías capítulo 40. Se estaba cumpliendo eso. Observe con mucha atención lo que van a decir. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, que él se identificaba como el profeta. El profeta anunciado a través de Moisés, como lo vimos allí en Deuteronomio. ¿Se observan? Es importante tener eso. Por esa razón, la palabra Cristo se cumple en el sacerdote y en el profeta. ¿Correcto? Muy bien. Les estaba diciendo a ustedes que la función del profeta es llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Vamos a mirar varios ejemplos. Ezequiel capítulo 33, versículos del 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Observe que la función del profeta es amonestar, ¿sí? Amonestar. Hablar las palabras del Señor y amonestar de parte del Señor. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Vea, queridos, quiero dejar aquí una precisión. No solamente porque estamos analizando de por qué Jesús es el Cristo, ¿cierto? Sino porque adicionalmente nosotros, al ser ungidos por el Señor, usted también tiene la función de llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Correcto? Tenemos esa función de decirle a una persona: hey, estás equivocado o equivocada, vuélvete al Señor, si no tu alma se perderá. Lógicamente hay que decirlo con amor, ¿no? Pero lo cierto del caso es que nosotros estamos llamados a ser atalayas, a poner, ¿cierto?, por obra la palabra del Señor y a presentar la palabra del Señor y a amonestar al pueblo de parte del Señor. ¿Para qué? Para que vengan en arrepentimiento. Observen con mucha atención Jeremías capítulo 25, versículos del 4 al 7. Jeremías capítulo 25, versículos del 4 al 7, y dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora
de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, ni os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Observen que aquí lo que hace, ¿cierto? Como funciona el profeta, es enviar. El Señor envía a sus profetas, a sus apóstoles, ¿sí? A sus siervos, para anunciar la palabra a fin de que se corrijan, ¿correcto? A fin de que se corrijan. Muy bien. Observen con mucha atención. Esto se cumplió en la vida del profeta Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 4 dice: Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es decir, que la función en este caso de Juan el Bautista, ¿cuál era? Preparar el camino del Señor, ¿cierto? Preparar el camino para Jehová, para que se enderezcan, ¿qué? Las calzadas, ¿sí? En la soledad. Es decir, recuerde usted que uno de los síntomas de que una persona está muerta espiritualmente, uno de los síntomas es la soledad, ¿sí? Uno de los síntomas de una persona muerta espiritualmente es la soledad. Por eso aquí el Señor dice: preparad camino, enderezad calzada en la soledad a nuestros dioses. Es decir, que se anuncie el arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y la persona, al conocer al Señor, tenga vida en abundancia y vida eterna. Observen con mucha atención. Lucas capítulo 1, versículos del 76 al 77. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Recuerde que esto se cumplió en quién, en la persona de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esa es la función del profeta: llevar al pueblo al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lucas capítulo 5, versículo 32, en boca de nuestro Señor Jesús nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la función del profeta: llamar a los justos, llamar a los pecadores para el arrepentimiento. Hago la corrección. Bien. Hechos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Observen nuevamente. Y toda alma que no oiga al profeta, es decir, a la persona de Jesús de Nazaret, ¿cierto?, será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham: en tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? No era Isaac, era la persona de Jesús de Nazaret. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió. Observe que aquí el Señor envía a su Hijo como profeta, ¿cierto? Para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la función del profeta. Bien. La función del profeta también es ser legislador. Él es el que establece, es decir, Dios le da las instrucciones para darle la ley, ¿cierto? Los mandamientos, los decretos, ¿cierto? Para que estos se puedan cumplir. Por esa razón es importante que usted lea Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque ahí es donde radican las enseñanzas fundamentales de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Y observe con mucha atención, porque sí me causa mucha, pero mucha impresión este aspecto de lo que nos dice la Escritura. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigado del pueblo. Es decir, que las palabras del Señor son de suma importancia. Y no solamente de suma importancia, es para obedecerlas. Por eso el Señor dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no obedecen lo que les digo. ¿Sí observan? Entonces es importante tener al Señor como referente en este aspecto como profeta. Por eso Jesús, el Mesías, es Cristo o el ungido. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí claro y contundente. Bien.
Vamos a mirar ahora el aspecto, ¿cierto? En el caso de los reyes. Entonces, hemos visto, ¿sí?, a los mesías en el caso de los sacerdotes y hemos visto a los mesías, ¿cierto? A los ungidos del Señor como profetas. Ahora vamos a ver a los ungidos como reyes, ¿cierto? Como reyes. Por eso es algo interesante. Aquí hay algo interesante. Por eso Jesús tiene las tres condiciones. Es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Nombrado por el mismo Dios. Es profeta, ¿cierto? Y también es rey. También es rey. Entonces, primera de Samuel capítulo 2, versículo 10, nos dice: delante de Jehová será quebrantado a sus adversarios, y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Observe, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esto se cumplirá, ¿cierto?, en los días cuando el Señor retorne por segunda vez, en su segunda venida. ¿Correcto? Esto se cumplirá. Esta profecía se cumplirá en la persona de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, el Señor Jesucristo. Bien, esto es una profecía. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Y le dijo: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Observe que aquí este aspecto importante, ¿sí? Aquí nos está hablando desde Saúl, ¿sí? Y aquí David le dice a uno de sus siervos, dice: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Correcto? Es importante tener esas precisiones. Cuando se habla de ungido, ¿cierto? También se indilga esta palabra para los reyes. Salmo capítulo 2, versículo 2. Dice la escritura: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. ¿Listo? Aquí es importante tener allí presente este aspecto. Bien, porque esto sucederá, ¿sí?, en el periodo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucederá allí. Recuerde que el Señor Jesucristo también es Rey. Muy bien. Salmo 18, versículo 50. Salmo 18, versículo 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Habacuc capítulo 3, versículo 13 nos dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Aquí nos está hablando desde un rey. Muy bien. Esto para que lo tengamos claro, que la palabra ungido o Mesías está tipificada para sacerdotes, vuelvo y lo reitero, profetas y reyes. ¿Correcto? Profetas y reyes. En el caso de Jesús de Nazaret, Él es el rey prometido. Él es el rey prometido. Vamos a mirar lo que nos dice segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Correcto? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bien, queridos, permítame en un momentico, por favor. Permítame en un momentico, no se me vayan a ir.
Se paró el internet, pastor. Continuemos ahora sí. Listo. Vamos a seguir aquí. Entonces, tenga presente que el Señor Jesús también es el Rey prometido, ¿correcto? Es el Rey prometido por medio de los profetas, ¿sí? Muy bien, en ese mismo sentido, recuerde que Jesús es el príncipe heredero al trono de David. Él es el príncipe heredero al trono de David. Lucas capítulo 1, versículos del 32 al 33. Este texto es el cumplimiento, ¿cierto? Es el cumplimiento del texto que vimos con antelación. Y dice la escritura: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 28 nos dice lo siguiente: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Esto se lo dice a Saúl, ¿correcto? Al rey Saúl. Y lo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esto es, no era David, era la persona del Señor Jesucristo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bien, recuerden ustedes algo importante. ¿Por qué, cierto? Jesús es un Mesías, o es el Mesías, perdón, para ser un poquito más preciso, porque Él es príncipe y rey. Príncipe y rey. Observen con mucha atención la afirmación que hacen los sabios, ¿cierto? O como ustedes lo conocen, los reyes magos. Bien, pero son sabios, dice la escritura, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, es decir, porque tiene el linaje real. ¿Por qué tiene el linaje real? Porque viene de la descendencia o del linaje del rey David y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el ungido príncipe, hasta el Cristo príncipe, ¿cierto? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Recuerde usted que el Señor, ¿cierto?, experimenta la muerte y muerte de cruz, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso se cumplió 70 años después, ¿cierto? Con el general Tito Vespasiano, cuando entra a Jerusalén y destruye, ¿sí?, el templo judío. Para que se cumpla también lo dicho por Jesús, por eso también es profeta, para que se cumpla lo dicho también por Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Y primera de Samuel capítulo 13, versículo 14 nos dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este no es David, es la persona de Jesús, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por esa razón, es importante tener claro que Jesús es el Cristo. ¿Por qué razones? Vamos a mirar. Porque en Él se cumplieron las Escrituras, ¿cierto? En Él se cumplieron las Escrituras. Y en ese mismo sentido también es Mesías, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque es profeta y porque es rey. ¿Correcto? Porque es rey. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Recuerde usted algo muy importante, que en cuanto a la persona de Jesús de Nazaret, es decir, Jesús el hombre, ¿sí?, desde el Génesis hasta el profeta Malaquías, ¿cierto?, se cumplieron las Escrituras. Por eso Jesús exclamó en la cruz y dijo:
consumado es, o todo está cumplido. Dice la Escritura, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, que en Jesús se cumplieron, ¿cierto? En Jesús de Nazaret se cumplieron las Escrituras. Bien. En ese mismo sentido. Buenas noches. Buenas noches. Hermano. ¿Qué más, pastor? Dios lo bendiga. Bien, sí, señor. ¿Cómo está, hermano Gerson? Cuéntame. Bien. Es una pregunta. O sea que los reyes, lo que era David, Saúl, Salomón y Jeroboam, estos reyes fueron temporáneos, o ahí no entiendo por qué. Sí, son temporales. O sea, son temporales, sí, pero me refiero, ¿por qué Dios los coloca? ¿Cuál sería el plan ahí? ¿Cuál sería el plan? Recuerde que es algo muy importante, y es que Jesús tenía que ser rey, ¿correcto? Por esa razón tenía que venir del linaje real. Del trono de David, su padre. Sí, señor, tenía que venir. Por ejemplo, si Saúl hubiese hecho las cosas bien, ¿cierto? Si Saúl hubiese hecho las cosas bien, Dios le había dado a Mical. ¿Se acuerda que la hija de Saúl era Mical? Dios le hubiera dado a Mical, ¿cierto? O él se la dio, pero si él no hubiese tenido eso en su corazón, ¿sí? Lo que tuvo en este caso Saúl, Dios hubiera levantado el linaje a través de David y Mical. No hubiera sido necesario de haberlo destituido del reinado si él hubiera hecho las cosas bien, le hubiera dejado al yerno. Y dejado al yerno, sí, señor. Lo hubiera heredado. Exacto. Es decir, que era a través de David. O sea, el Señor siempre va a tener varios planes. Para el Señor nunca se van a escapar las cosas, ¿sí? Pero como en el caso de Saúl, desobedeció al Señor, ¿sí? Porque Dios para Saúl no era su Dios, ¿sí? De hecho, hay una conversación interesante entre el profeta Samuel y Saúl. Le dice Saúl a Samuel, tu Dios, ni siquiera dice mi Dios, dice tu Dios, ¿sí? Es decir, que para Saúl, el Señor, el rey de Israel, no era su Dios, punto. ¿Bien? Por esa razón desobedeció al Señor. ¿Señor? Porque tenía unos pesitos ahí, tenía el mando, tenía el reinado, ya se creyó mucho. Exacto. Entonces, por eso es algo bien interesante, ¿cierto? Cuando uno lee las profecías acerca, vamos a devolvernos a ese texto, que es que a mí me fascina ese texto, ¿sí? Me fascina este texto. En 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo del 12 al 16. Por eso dice, y cuando tus días sean cumplidos, aquí le está hablando es a David, ¿no? Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí no estaba hablando de Salomón, porque Salomón se murió, ¿cierto? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, es eterno. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. ¿Sí observas? Aquí lo que hizo el Señor fue quitarle la misericordia a Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, observen que está hablando de eterno, es un trono eterno. Correcto, es un trono eterno. Muy bien. Continuemos, para no perderme el hilo aquí. Bien, para no perder el hilo acá. Es importante tener claro, ¿cierto? Es importante. O sea, el plan B de Dios era Mical con David. No, ese era el plan A, no el plan B. El plan B fue después con Betsabé. Ya. ¿Listo? Ese no era el plan B. El plan A era que las cosas se hicieran, pero Saúl no. Saúl torció su corazón por su propio pecado. Bien. Continuemos. Observen con atención lo que dice aquí la escritura, y es que, o la enseñanza, para ser un poquito más preciso, es que Jesús cumplió las escrituras. Una cosa es que Jesús, ¿cierto? En Jesús se cumplieron las escrituras, y otra cosa es que Él haya cumplido las escrituras. Bien. ¿Y cómo las cumplió? Con sus palabras, sus hechos,
y todo se cumplió de aquello que estaba escrito de él. Salmo 69, 21. Recuerden ustedes, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando estaba el Señor allí crucificado, que dijo, tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Vinagre. Por eso en él se cumplieron, o él cumplió las escrituras. Juan capítulo 19, versículo 28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, observe, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, para que se cumpliese la escritura. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Otro aspecto importante, y es que Dios dio testimonio de que Jesús era el Mesías. Dio testimonio de que Jesús era el Mesías. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 41. ¿Correcto? Juan capítulo 1, versículo 41. Dice la escritura. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Bien. Aquí Natanael, ¿sí? Natanael es el que le dice, uno de los hermanos de Simón o de Pedro es el que le dice, hemos hallado al Mesías. Bien. Es el que le dice, hemos hallado al Mesías. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Juan capítulo 8, versículo 18, dice la escritura, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, de que Él era quien, el Hijo de Dios, en otras palabras, el Mesías o el Cristo. Juan capítulo 5, versículos del 31 al 32, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, está hablando y acerca del Padre. Bien, el Padre es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías enviado. Por esa razón Jesús es el Cristo, el Mesías o el ungido, ¿correcto? Es importante tener ese aspecto allí claro. Recuerden nuevamente que es necesario que nosotros conozcamos a Jesús conforme a las Escrituras. Les voy a dejar una tarea, muchachos. Les voy a dejar una tarea. ¿Otra? Sí, señor. Les voy a dejar una tareita. Bien. ¿Cuál es la tarea? Es sencilla, no es difícil. No se vayan, la idea es que no, digamos aquí yo presenté algunos ejemplos de por qué Jesús era el Mesías, ¿cierto? Y presentamos algunos textos bíblicos. La idea es que usted no tome esos mismos textos bíblicos, ¿sí? Pero al menos, y esa sí necesito que me la envíen por escrito, me la van a enviar, la van a hacer allí no se van a gastar más de una hojita. Considero que no se van a gastar más de una hojita, pero sí la van a hacer, ¿cierto? Ahí en un formato Word, en una hojita de Word, y van a hacer lo siguiente. Si ustedes quieren coger todas las escrituras desde el Génesis hasta Malaquías, ustedes lo pueden hacer, ¿correcto? Pero necesito que saquemos, cada uno va a sacar, y que no sea repetido, espero que no se vayan a repetir. Pido al Señor que no se vayan a repetir en el mismo texto. Pero mi idea, ¿cuál es? Que hagan el ejercicio de que ubiquen 4 textos bíblicos, es decir, 4 versículos bíblicos o 4 textos bíblicos que hablen de Jesús como el Cristo, ¿correcto? Y de igual forma, que ese texto que estaba en la antigüedad se confirme en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra, ¿cierto? Que se había escrito a través de los profetas, ¿sí? Y el cumplimiento en los evangelios. Entonces va a sacar 4. Y va a ser enriquecedor el trabajo. Vea, por eso el Señor nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esa va a ser la tareita para el próximo fin de semana. Si me la quiere enviar antes, maravilloso. Vuelvo y reitero, estas tareas
no son calificativas, pero sí quiero que el conocimiento quede claro. ¿Correcto? Quede claro. En Génesis hay muchas. En la ley de Moisés, por ejemplo, lo que es de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hay muchas. O sea, hay muchas, son muchas. En los profetas hay muchas. ¿Cierto? Entonces, hagan ese ejercicio y yo creo que va a ser muy enriquecedor. En los salmos también hay muchas. Entonces, les dejo esa tareita, por favor. Bien. Terminamos nuestra clase del día de hoy. Cierro el tema y con la ayuda de mañana, con la ayuda de Dios, el día de mañana vamos a analizar por qué Jesús es el siervo y terminamos tema, ¿en qué sentido? Acerca de quién es Jesús. Bien, y ya entraríamos en otros escenarios. Bien, los dejo aquí con la pastora Zuley que nos trae alguna información. Y buenas. Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? ¿Cómo me les va? Qué bueno verles sus caritas a los que tienen las cámaras prendidas y a los que las tienen apagadas, por favor las prenden pues para verles las caritas, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Cómo me les va, Pastor? Dios te bendiga, qué bueno verte. Pastor Gerson, Dios lo bendiga. Pastora Gladys, Dios la bendiga, qué bueno verlos, ¿cómo han estado? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo ha Qué estado? bueno Me alegra verla. Gracias a Dios, bien, bendito sea Dios. Hermano Julio, un placer verlo, ¿cómo me le va? Dios me la bendiga y me la guarde. Qué bueno verlo por ahí juicioso estudiando. Mi hermana Diosa, ¿cómo va esa asistencia? Tiene el micrófono apagado. Ay, perdón. Dios la bendiga, Pastora Zuley. Muy bien, gracias a Dios. Ya por acá tomando apuntes y pantallazos de la asistencia. Eso está bien. Eso está Hermana bien. Diosa, Gracias a necesito Dios hablar por ese contigo trabajo. sobre la asistencia. Ya no tengo debo- por acá, ya tengo anotado al pastor Gerson. Sí, pero yo miro que tengo 2 fallas y yo no he fallado. Vea, ¿sí ven? Vea. Ojo. Ojo con Eso eso está bien, porque eso está bien. Mi hermano Orlando, Dios lo las bendiga. primeras, porque se conecta a veces con la esposa y entonces aparece solo el nombre de ella. Por eso ya les decía que lo pusieran en el grupo, cada uno con su nombre, porque a veces cuando yo no sabía que ellos son 2 esposos, pues sí, pero al principio no sabía que se conectaban 2 en un mismo dispositivo, por eso les decía que Sí, son una sola carne, pero no les aplica para la asistencia. Así que toca no que somos 2 ordenen esposos, ahí. somos uno solo. Mi hermano Orlando, Dios lo bendiga, ¿cómo ha estado? Bien, Pastora Zuley, aquí pendiente de la clase. Ah, eso veo, por allá lo veo juicioso. ¿Cómo ha estado? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Cuándo viene por la casa? No sé decirle. Bueno, hermano, hágame un favor y venga y pega una visitadita. Hermana bueno. Johanna, Dios la bendiga. Pastora, buenas noches, Dios la bendiga de igual manera, muchas gracias. Qué bueno verla por acá juiciosa. Mi hermanita Liced, un placer verte. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo has estado? ¿Cómo Estudiando van esos juiciosa. estudiantes que tienes que pusiste a estudiar? ¿Sí están aplicaditos o cómo van? Hay que hacerles Pues uno seguimiento. está, sí señora, uno está juiciosito. Los otros pues les estoy haciendo seguimiento. Eso está muy bien, ahí, sí. Eso es importante, eso les recomiendo mucho porque muchas veces nos traen referidos, ¿no? Mira, te recomiendo a esta persona, listo, los ponemos a estudiar, pero también hace parte de nosotros hacerles ese seguimiento, así como está haciendo la hermanita Diana. Yo los puse a estudiar y está pendiente si están estudiando, no están estudiando, cómo se están portando, si están entendiendo, no están entendiendo, si no están entendiendo qué soluciones podemos dar. Eso es muy importante. Muchas gracias por esa labor, mi hermanita. Dios te bendiga grandemente y te recompense. Bueno, amén, muchas gracias.
El motivo de mi entrada por acá por el curso es, pues, aparte de saludarlos y verles las caritas, es recordarles que ya vamos bastante adelantaditos con el curso y que también tenemos que presentar en este módulo un trabajo de grado con la exposición del Evangelio, específicamente con la exposición de la persona de Jesús. Por eso es importante, y de hecho yo estuve comentándole al pastor Alex, no sé si él les comentaría a ustedes acerca de esa necesidad de que, listo, estamos aprendiendo las 5 preguntas sobre Jesús, y uno se las puede incluso aprender de memoria, ¿sí? ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué Dios lo envió? ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y se lo saben con toda la estructura excelente, les dieron el esqueleto para que lo pongan a trabajar, pero ahora necesitamos esa información, incorporarla a nuestro diario vivir, a lo que yo soy, a cómo yo veo a Jesús en mi vida y cómo Jesús hace parte de ese Jesús. Entonces, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí súper rápido. Pastor Gerson, me hace un favor y prende su micrófono. Ya. Por favor, preséntenos a la clase a su esposa. Mi esposa, la señora se llama Gladys Rincón. Es hija de Nepomuceno Rincón y de Belarmina Rincón. Es hermana de Héctor Rincón, de Fabio Rincón, de Flor Rincón y tiene una sobrina. Vamos a hacerlo más fácil. Póngale cuidado, póngale cuidado, póngale cuidado. Usted y yo somos amigos, ¿sí? Y nos conocimos, entonces llegamos a una reunión social y usted me dijo, mire, le presento a mi esposa. O le quiero, sí, entonces usted va a hablarme de su esposa como con cualquier persona le va a presentar a su esposa. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué piensa de la vida, etcétera, etcétera? ¿Qué hace, a qué se dedica? Bueno, mi esposa, ¿qué le gusta? En la alimentación le gusta el pez, el arroz y el patacón. Pescado como sea, preparado. En los estudios, ella es capellana, ella es tanatóloga, residencióloga, bueno, tiene muchos cargos. Es pastora de la iglesia, es mi esposa. Tiene 40, bueno, eso sí no lo voy a decir porque pronto me meto en un problema. Es juiciosa. En este momento yo estoy en Otanche y ella está en Chiquinquirá, mañana está allá en la iglesia. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de su esposa? ¿Qué es lo que más le gusta de mi esposa? Cuando me plantea, me bota por 20, 50. Por molestar. Buen punto. Por molestar. Ella es amable, cariñosa, es buena persona. ¿Y qué es lo que a ella no le gusta de Gerson? ¿Qué es lo que no le gusta de Gerson? Bueno, amor, ¿qué es lo que no le gusta de mí? Todo, ¿cierto? Dese cuenta ¿Qué no le gusta de mí? Entonces, ella no le gusta, por ejemplo, que me demore mucho en llegar a la casa. Digamos, cuando hay salidas, yo ya llevo en este momento 15 días sin llegar a la casa. Estuve predicando en Quípama, salí de Quípama, me tuve que venir a Otanche y mañana no puedo estar en el culto porque tengo otras actividades acá en Otanche. Me tengo que encontrar con unos señores que van a también con el plan de, si es posible, abrir la obra acá en Otanche. Estamos trabajando, acabo de llegar de una vereda lejos de acá, nos mojamos por el camino, mejor dicho, de todo. Pero eso ya no le gusta que la deje mucho sola en la iglesia. Eso no le gusta. No le gusta estar solita. Exacto, no le gusta estar sola. No le gusta cuando, digamos, no la saco muy seguido a la calle, digamos que camine y vamos a dar una vuelta. No le gusta eso tampoco. No le gusta a uno que muchas veces le hable muy duro, que toca suavecito, con esa dulzura, con esa voz musical. Óigala, por allá le brinco. A ver, ahora hagamos la misma terapia, pero al contrario. Pastora Gladys, preséntenos a su esposito, por favor. Eres también capellán, pastor, en lo que le gusta la comida, le gusta mucho la carne, la sopa. Ya no me gusta mucho la carne. Predica, le gusta evangelizar, le gusta enseñar, le gusta salir por allá. ¿Qué le molesta de la casa? A ver, ¿qué no le gusta en la casa?
algo que le moleste en la casa, de la casa. El orden o el desorden, ¿o qué? Sí, sí, el desorden, claro, sí, señora. De pronto la gritería, que a veces que le apagan la luz muy tarde. Cosas así. ¿Qué más no le gusta? No le gusta ¿Qué es lo que traerme más un le gusta? ¿Qué es lo que chocolate. más le gusta a usted de él? ¿A mí él? Cuando la planteo. Interesado, como siempre. Él es muy ordenado en la cuestión del evangelio. Si tiene una reunión a las 8, muy puntual. Eso sí, si dice a las 8, está antes de las 8. Eso sí, le gusta mucho la puntualidad. Una cita, bueno, una visita en una casa, sí, entonces es muy puntual, le gusta estar muy pendiente de la obra. Muchas gracias. No Muchas solo en el gracias, evangelio, pastores, por... no solo en el evangelio, sino que, digamos, en una reunión, bueno, política, por ejemplo, en otra cosa que es importante, cuando me piden un favor, yo lo hago Yo lo no lo mejor que puedo interrumpí, amor. en el tiempo que... Eso no me gusta de él, que interrumpa. que vuelva a una reunión Bueno, y pueda llegar vean tarde, qué no. buen ejemplo ha sido esta dinámica de ellos dos, ¿sí ven? ¿Qué hay entre ellos? A ver, ahora ellos dos se van a quedar calladitos y los demás van a opinar. ¿Qué hay entre ellos dos? A ver. ¿Quién puede opinar? Pregunte, conmigo ya saben cuál es la política, yo creo que ya todos han trabajado con el trabajo, con 3.000 obreros, ya saben cómo trabajo. Si no responden, pregunta dedocráticamente. Entonces, ¿qué vieron de ellos dos? ¿Qué particularidad tienen ellos dos? A ver, hermano Julio, aquí lo tengo acá de frente. ¿Qué vio en ellos? Bueno, lo que yo miro a través de ellos es que, por ejemplo, tienen mucha comunión, de acuerdo a la forma en cómo ellos se tratan, charlan, dialogan mucho. Eso es lo que alcanzo a ver a través de ellos. Tienen cosas mucha en confianza. común, porque recordemos que comunión es tener cosas en común. O sea que ya ellos dos, ¿cuántos años llevan viviendo juntos? Qué pena la pregunta. Uy, santísimo Dios, 7 años. Eso ya llevamos mucho aguante. Bueno, eso significa que ya tienen mucho tiempo. Imagínense, 7 años uno con una persona ya, uno le aprende las mañas y hasta las repite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso hace parte de tener una relación tan íntima que uno se vuelve uno solo prácticamente. Por eso dice que son una sola carne, ¿cierto? Se vuelve uno solo. Pasa algo muy curioso con los esposos, ¿no? Y es que cuando van pasando los años, aprenden los ademanes, los gestos de la cara, la forma, y se conocen cuando le hacen a uno la cara así, ya uno sabe qué es lo que están diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación con Jesús? Que a veces la volvemos religiosa, la estructuramos de una manera que solamente la queremos dejar para lo espiritual y somos pues los más espirituales, pero cuando vamos a la vida práctica, miren, ellos son esposos de vida práctica, de todos los días, es todos los días que ella lo conoce, es todos los días que ella le aguanta, es cuando la interrumpe, es todos los días que ella le dice tal cosa, dése cuenta cómo se tratan tan naturalmente. Ella no le dijo Pastor Gerson, ¿cierto? Ella no le dijo Gerson, ella le dijo amor, ¿cierto? Eso hace parte de esa relación y así nosotros tenemos que empezar a relacionarnos con Jesús. Necesitamos empezar a volverlo parte de nuestro diario vivir. Todos los días Él está conmigo, todos los días a tal punto que yo lo conozco, que yo sé que le gusta, que yo sé que no le gusta, que yo sé cómo complacerlo, que yo sé cómo agradarlo, que yo sé qué le disgusta, que yo sé qué es lo que le molesta, ¿cierto? Y así mismo lo puedo presentar. Ahora me queda fácil presentarlo porque ¿quién mejor para presentar a la pastora Gladys que su esposo? ¿Quién lo va a presentar mejor que ella? ¿Cierto? ¿Quién mejor para hacerlo quedar mal que ella? ¿Cierto?
Si alguien lo puede dejar a él mal, es ella. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dejado mal al evangelio? Hemos dejado mal a la persona de Jesús, ¿cierto? Porque ¿quién se supone que mejor es para representarlo que nosotros? ¿Quién mejor puede representar a Jesús que nosotros? Si él y yo somos uno, ¿cierto? Porque eso dice la Biblia. Que seamos uno. Eso dice la Biblia. Así como el Padre y Jesús eran uno, nosotros y Jesús también somos uno. Y tenemos que empezar a verlo de esta manera. Tenemos que sacarlo del esquema religioso, porque por eso la Biblia dice, el apóstol dijo que el evangelio no es religión, sino poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Cuando uno averigua la palabra poder, uno cree que poder significa pues como se limita únicamente a lo que significa, digamos, poder de autoridad o de poder ejercer algo. No. Cuando habla de poder es algo que lo hace posible. Es decir, que Jesús es lo que hace posible nuestra salvación. Es poder de Dios para salvación, es lo que hace posible nuestra salvación. Solamente es por medio de Jesús. Entonces, si solamente es posible la salvación por medio de Jesús, y ese Jesús es mi Jesús, ¿sí? ¿Cómo ve usted a Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Si yo le pregunto ya el hermano Julio le pregunté, así que él no se vale. Si yo le pregunto a Joana, para ti, ¿quién es Jesús? Para mí es mi esposo en este momento. Entonces, si tú presentas a Jesús, lo presentas como tu esposo, ¿cierto? Como presentar Sí, al esposo. Porque así debe presentarlo, se lo ve de esa manera, ¿cierto? Porque él llena ese vacío y él llena esa necesidad. Por ejemplo, ahora preguntémosle a un varón. A ver, pues ya que está ahí el pastor Gerson, para el pastor Gerson, ¿quién es Jesús? Para mí el pastor, sí, el pastor, claro. El pastor Jesús, sí señora. La buena nueva de salvación. Es su pastor. Hermano Julio, ¿para usted quién es Jesús? El evangelio, hermana. Para usted, para Julio es la buena noticia en su relación con él. Pastor Alex, para ti, ¿quién es Jesús? Mi hermano mayor. Me quitaron lo que iba a decir, mi hermano mayor. También iba a decir eso. Por ejemplo, vamos a hacer esa dinámica con el pastor, que ya yo la he hecho con él en algún momento. Pastor, preséntanos a Jesús, tu hermano, por favor. Así en 3 minutos. En 3 minuticos. ¿Por qué es mi hermano mayor? Porque él es mi referente, porque él es mi ejemplo, porque en él encuentro todas las cualidades para llegar a ser como Jesús o llegar a la estatura del hombre Jesús, ¿sí? Entonces, al ser mi referente, quiero ser igual a él, en ese sentido, ¿no? Por eso es mi hermano mayor. Excelente, excelente. Por ejemplo, a mí me preguntan, para mí también Jesús es mi esposo, y me preguntan por qué Jesús es esposo, porque él es mi amado, porque él es el hombre de mi vida, literalmente porque él es el hombre Jesús, él es el hombre de mi vida, él es el hombre que para mí lo llena todo. ¿Sí? Porque sé que él es el que está conmigo, porque prometió que iba a estar conmigo todos los días, y de hecho cuando yo estoy en la casa, yo le digo, Señor, y yo digo, por ejemplo, una de las cosas, yo cuando voy a hacer el aseo de la casa, yo digo, Señor, te voy a hacer el aseo para que te sientas complacido en la casa y te sientas a gusto, ¿sí? Entonces, para usted, ¿quién es Jesús? Usted necesita identificarse con Jesús, no religiosa ni estructuradamente, sino en su vida diaria. Necesita identificarse con Jesús y tener esa comunión íntima con Él, verlo de esa manera y empezar a tener esa intimidad, esa comunión, esa fraternidad, esa unidad con Él. ¿Listo? Porque así mismo lo podemos presentar. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona llega, por ejemplo, una persona que pertenezca, no sé, a una persona que sea muy estudiosa, que le guste el estudio, le guste la ciencia, ¿cómo le presentaría a usted a Jesús? ¿Sí?
Si una persona que, digamos, pertenezca a cualquier tipo de religión, ¿usted cómo le presentaría a Jesús? ¿Sí? A un testigo de Jehová, ¿usted cómo le presentaría a Jesús? ¿Sí? A cualquier persona de la Iglesia Católica, ¿usted cómo le presentaría a Jesús? ¿Usted cómo presentaría a Jesús? Usted, pero no hermética ni cuadriculadamente, sino en su vida diaria, en su experiencia, porque es que usted debe presentar a Jesús porque usted es Jesús también. Como les decía, ¿quién mejor para representar al pastor Gerson que su esposa? O para hacerlo quedar mal que su esposa, ¿cierto? Así también nosotros representamos a Jesús. Somos testigos de Jesús, somos testigos del Evangelio y necesitamos llevarlo a la vida práctica. Y eso necesitamos que se vea reflejado en ese trabajo de grado. Necesitamos que se refleje en ese trabajo de grado esas experiencias, esa forma en la que vamos a presentar a Jesús. Y por eso, con la autorización del pastor Alex, espero que me la dé, me gustaría el día de mañana tomarnos, si fuera posible, por ahí unos 40 minutos, Alex, no sé si sea posible, para tener porque hoy les quiero dejar una tareita. La tareita es que usted mañana va a presentar a Jesús y lo van a hacer más o menos por ahí 2 o 3 personas. Depende, la idea es que no nos extendamos mucho, sino que seamos muy concretos. Pero ¿quién es Jesús para usted? Si usted lo tiene que escribir, escríbalo. Si usted lo tiene, no importa, pero necesitamos que usted presente a Jesús y lo va a hacer aquí en vivo, en directo, delante de todos. ¿Listo? Por ahí media hora, 40 minutos, no creo que nos tomemos más de ese tiempo. Entonces sí les pido que usted presente a Jesús. ¿Quién es Jesús para usted específica y particularmente? ¿Listo? Entonces ya sabemos. Esa es la tarea para mañana. ¿La tenemos clara? ¿Tenemos autorización? Pastor. Bien, no hay problema. Igual mi tarea es para dentro de 8 días. Entonces. Listo. No, la tarea es esta noche, más que, digamos, bueno, si usted puede escribir los puntos principales, ¿sí? Pero la idea es que sea muy fluido, que usted experimente en su vida, que usted piense en qué cosas Jesús ha participado en mi vida. Yo cómo lo veo en mi diario vivir. De pronto algún testimonio, alguna experiencia, algo que manifieste quién es Jesús para usted. ¿Listo? Quiero dejar ahí de pronto otra precisión. De pronto, digamos, si usted ve al Señor como Padre, es hacer esa relación de hijo-padre, ¿no? Entonces, si usted ve al Señor como Padre, como el que le guía, el que le protege, por ejemplo, en mi caso también sucede eso. Entonces, tampoco es que nos vamos a extender, así es algo concreto, preciso, al punto, y el ejercicio va a ser bonito, realmente. Eso va a ser. Bueno, me tengo que dejarlos de la reunión. Listo, un abrazo para todos. Sí, señor. Muchas bendiciones. Tranquilo, ¿vale? pastor, un abrazo, Dios les bendiga y así quedamos mañana con la ayuda de Dios. Entonces ya saben que tenemos ese